habías comentado antes que había que tener una soft skill para el tema pues de freelance y también decías para empresas internacionales. Claro, ahora mismo estábamos hablando de que, bueno, normalmente cuando alguien busca un perfil para una empresa internacional es como una entrevista, pero claro, antes, previo a esa entrevista, tú tienes que tener pues un currículum vitae. Entonces, la cosa está, ¿cómo adecuas un currículum vitae para una empresa internacional? Sí, es buena pregunta porque es de las primeras cosas que trabajamos con mis aprendices. Lo primero, antes de pensar en tocar currículum y LinkedIn, porque van de la mano, realmente, lo primero que tienen que hacer es preguntarse en qué, en qué quieren ese trabajo internacional, en qué se van a especializar, cuál es ese trabajo que buscan. ¿Qué es lo que pasa? Vos entras a un LinkedIn y ves en el headline de la persona, en el titular de la persona, debajo de su foto, vos ves como 5 descripciones. Pareciera que fueran 5 puestos en uno Mm. los que tienen ese perfil. Y luego ves el about y las experiencias y pareciera que son 5 profesionales en un solo perfil. Y no sé, muchas veces es porque se crea el hábito al principio porque no se tiene nada, entonces se crea el hábito, todo lo que logre hacer, lo voy a meter, lo voy a meter, lo voy a meter, y se va creando un perfil que no es nada optimizado, sino que es bastante general. Hice un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de aquello, y eso no les interesa a las empresas internacionales. Mm. A las empresas locales les interesa porque no tienen presupuesto para pagar 5 puestos diferentes. Entonces contratan a una persona orquesta que se llama el Mm. famoso hombre orquesta, que le toca todos los instrumentos. Entonces, las empresas locales contratan ese tipo de perfiles, las internacionales no. Las internacionales contratan, o por lo menos las internacionales que pagan bien y a las que queremos trabajar, contratan especialistas. Entonces, lo primero que te diría es, ¿en qué sos especialista? ¿En qué sos especialista? Si no sabes en qué sos especialista, desde ahí ya tenés un problema, porque vas a empezar a competir contra especialistas sin Claro. tener claro cuál es tu especialidad. Y casualmente ayer se lo decía a un aprendiz, a mí me gusta mucho la frase que dice, eh, si no tienes una ventaja competitiva, no compitas. Mm. Si no estás claro de cuál es tu ventaja competitiva, mejor no compites. ¿Por qué? Porque vas a ir a frustrarte, básicamente. Lo que hay que hacer primero es prepararse, es identificar en qué uno tiene esa área de especialidad. Algunas personas son especialistas en el backend, otras en el frontend, otras son en Ruby, otras en Python, otras en Postgres, otras en SQL Server, otras son gestores de proyectos, otras son Mm. gestores de equipos, pero necesitan saber en qué son especialistas para poder luego, ahí sí, optimizas el CV y optimizas el LinkedIn con base en esa área de especialidad que estás buscando. Por eso yo cuando doy consejos digo, ¿cómo optimizar tu LinkedIn para el trabajo que deseas? Mm. Porque lo primero que tienes que hacer es saber a qué trabajo es el que te vas a estar postulando. Y ahí sí ya empieza todo el cambio. Tenés que en el CV, por ejemplo, no hace falta foto, ya no hace falta foto. Mm. Dicen que nunca, dicen Eso, que nunca. ¿Qué eso es lo lo que hizo acá? hablamos. Eso lo hablamos con Sergio Gordillo, que estuvo el primero aquí en esta sección. Él comentaba que por la foto, o sea, no era importante, porque ellos tienen que ver currículum muy rápido, o sea, que el cómo tengas la cara le da igual. Ellos quieren, Sí. pues, que cumplan lo que necesitan y ya está. Entonces, dice que yo antes ponía fotos y puse un montón de fotos hasta con saco y corbata. Tengo un CV con una foto de saco y corbata. Dicen que nunca fue importante. Entonces, ¿qué se necesita? Es lo mismo. Volvemos al mismo consejo de cuando te estaba diciendo por qué te tengo que contratar. Ser específico en lo que querés decir. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Bueno, vas a poner tu nombre, tu primer nombre, tu primer apellido, basta. No necesitas poner los 5 nombres con 5 apellidos si llegas a tener. Eh, y luego, lo segundo, muchas veces no lo hacen, poner
tu área de especialidad debajo de tu nombre. O sea, yo pongo Luis Mejía, Senior Backend Engineer, Ruby on Rails. Esa es mi área de especialidad. Pongo mi nombre, pongo mi área de especialidad. Cuando le dan doble clic a ese PDF para abrirlo, lo primero que le salta en grande es mi nombre y mi área de especialidad. Ya saben a qué me dedico. Si solo ponen el nombre, no saben qué perfil tiene. Sí. No saben qué perfil tiene ese CV. Entonces, nombre, área de especialidad. Abajo, la información de contacto en una sola línea. No hace falta dirección, número de identificación nacional, número de Viper, número de... Ser específico, ¿no? En una palabra. El correo, si acaso van a poner teléfono, no porque como es trabajo internacional es opcional, nadie te va a llamar a un teléfono local porque es trabajo internacional. Tu LinkedIn, que obviamente van a ir a ver tu perfil en LinkedIn, y tal vez si quieren un Telegram, un WhatsApp, si quieren, ese ya es opcional. Correo, LinkedIn, más que suficiente. Luego, tenemos entonces nombre, headline y información de contacto, y luego un pequeño párrafo al estilo de LinkedIn. Si vos te metes en LinkedIn, vas a ver un about, y en ese about las personas describen lo que hacen. En el CV yo recomiendo poner un pequeño párrafo debajo, como primera sección, donde se diga cantidad de años de experiencia, áreas de especialidad, seniority, si sos un senior, pon que es un senior. Años de especialidad, área de especialidad, en qué tecnología sos especialista, qué tipo de trabajo o qué tipo de equipos o qué tipo de proyectos has trabajado. ¿Sí? Lo pones ahí en un párrafo para que la persona abre, lee como un resumen, un abstract. Cuando los artículos, cuando publican artículos que ponen un resumen, un abstract de qué se va a tratar, pones un resumen de lo que se va a tratar y luego pones tu experiencia laboral. ¿Qué pasa con la experiencia laboral? Es experiencia laboral, no historia laboral. Y las personas confunden experiencia laboral con historia laboral. Y ponen historia laboral y te ponen ahí los 20 trabajos por los que han pasado y solo lo ponen como enumeración de, sí, trabajé aquí, trabajé aquí, trabajé aquí. Entonces, no se trata de eso. No es una historia para saber cuál ha sido tu recorrido, por dónde has pasado. Es tu experiencia, y como es tu experiencia, vas a hablar de tus logros. ¿Qué logros has conseguido? Entonces, la experiencia laboral consiste de el puesto en el que estabas, y por cada puesto que vas poniendo tus logros principales. Entonces, en cada logro lo puedes enumerar como una lista, como viñetas o bullet points que le dicen en inglés. Y en esos logros vas poniendo cuál fue el logro que conseguiste, qué tecnología o qué habilidad usaste para conseguir ese logro, y lo más importante podría ser qué impacto tuvo o qué valor generó ese logro. ¿Sí? Y muchas veces eso se le olvida a las personas, no lo ponen. No ponen cuál es el impacto. Sí, yo optimicé sitio web para los usuarios. ¿Cómo que optimizaste? A ver, optimizaste. ¿Con qué lo optimizaste? Es que usé, pero te tienen por qué preguntar para que sepan. Lo optimicé con .NET, por ejemplo, o con Python. Ajá. ¿Y qué significa optimizar? ¿De cuánto a cuánto bajó? ¿O de cuánto a cuánto subió? ¿Qué fue? ¿Con qué métrica decir que lo está optimizando? Entonces, nada de eso está claro. Todo es una generalidad. Y yo les aconsejo ser específico. Entonces, ¿qué es ser específico? Disminuir el tiempo de espera del usuario al comprar el producto porque se bajó porque incrementó. A ver, porque disminuyó. Porque disminuyó el tiempo de carga del sitio web de 3 segundos a 10 milésimas de segundo. Eso es decir, eso es el logro, ¿no? Como tal. Sí, ese es el logro. Y mencionar con qué tecnología se hizo y mencionar cuál fue el impacto que tuvo. Yo tengo, por ejemplo, uno que era de optimizar. Yo tengo uno que era de trabajar en una implementación de una nueva funcionalidad que ayudó a la empresa a crecer de 3 millones de ingresos a 80 millones de ingresos.
y se implementó con, ya le puse las stacks de tecnología que se implementó, la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, siempre hay que pensar en los logros, como qué hiciste, con qué lo hiciste y cuál fue el resultado de lo que hiciste. O sea, al final es venderte. Venderte. Y Exacto. venderte sin el mal sentido que le da uno a la palabra, que muchas veces como profesionales fuera de venta tenemos una mala asociación a vender. Sí. Pensamos que vender es engañar. Claro. No, vender no es mentir, vender no es engañar y vender no es exagerar. Vender es comunicar de forma efectiva cuál es el valor que estás aportando. ¿Cuál es el valor que generaste? Pero es que lo tenés que entender. Muchas veces también eso pasa. No entendemos cuál es el impacto de nuestro trabajo. Ah, sí, yo hice 20 cambios a producción y los mandé. Ajá, ¿y qué pasó con esos 20? ¿Qué impacto tuvieron en los usuarios, en las empresas, en las ganancias, en los gastos? ¿En qué cambió? No sé. No sé, a mí solo me dijeron hacerlo y yo lo hice. Y ya está. Sí. Lo tengo igual en mi currículum. Lo típico de, pues yo hacía esto, tal, y 4 cosas. Tú lo que dices es, en vez de poner eso, oye, pues yo hice esto que tuvo tal impacto, afectó a la empresa de forma positiva de esta forma, etcétera, ¿no? Como diciendo qué has hecho con esos logros, ¿no? Digamos. Así es. De forma del logro, digamos. Joder, pues eso me lo apunto, yo también, para mí. Así que apuntadlo vos también para vosotros. Educación, si la quieren poner, que vaya hasta el final y cualquier información adicional al final. Y sí. Yo veo mucho que tienen una sección skills, donde agarran, copian y pegan 30 skills que no dicen nada, solo es una enumeración de skills. Yo no recomiendo eso. Yo, en vez de eso, digo yo, cuando estás hablando de tus logros, ahí sí, listas las skills necesarias para alcanzar ese logro y obtener ese impacto. ¿Sí? Sí. En cada experiencia laboral, lista las skills y lista en cada logro esas skills. Entonces ahí igual vas a tener 30 skills pegadas en tu CV, pero no la vas a tener como una lista sin significado, sino que van a ir acompañadas de qué logros alcanzaste con esas habilidades específicas. ¿Sí? Ese es un consejo.